Bienvenido a este momento de paz, donde dejamos atrás las preocupaciones del día y nos sumergimos en una historia llena de esperanza y reflexión. Esta noche, te contaré la historia de Jonás y el gran pez, una travesía que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una segunda oportunidad. No olvides suscribirte al canal para más contenido que nutra tu alma y regálanos un me gusta para apoyarnos en continuar creando estos momentos de calma. Que la paz y la armonía te acompañen siempre. Así que ponte cómodo, respira profundamente y deja que estas palabras te envuelvan. Cierra los ojos si lo deseas y permite que la historia fluya en tu mente como las olas del mar. En este viaje, descubrirás la compasión, la fe y el amor infinito de Dios. Deja que esta historia guíe tus pensamientos hacia la calma y que tu descanso sea lleno de serenidad y propósito. Ahora, embarquémonos juntos en el relato de Jonás y su increíble encuentro con lo divino. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el beneficio de obedecer la voluntad de Dios incluso en las circunstancias más adversas? La historia de Jonás y el gran pez nos brinda una poderosa lección sobre la importancia de la obediencia y la misericordia divina. Acompáñanos en este relato bíblico que nos muestra cómo, incluso cuando intentamos huir de nuestra responsabilidad, Dios está dispuesto a perdonarnos y guiarnos de vuelta a su camino. Descubre el impactante desenlace de esta historia llena de enseñanzas y reflexiones para nuestra vida diaria. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento. Un día, Dios habló con él y lo mandó a ir a la ciudad de Nínive a predicar y anunciar que Dios estaba cansado de la maldad de los ninivitas. A Jonás no le gustó la idea, no tenía ningún deseo de ir a ese pueblo enemigo a predicar. Por eso, decidió huir del Señor y se fue en dirección opuesta. En un lugar llamado Jope, Jonás encontró un barco que se dirigía a Tarsis, lejos de Nínive. Pagó su pasaje y subió a bordo, esperando escapar de la presencia del Señor. El barco zarpó y comenzó el viaje. Al poco tiempo, Dios hizo que se desatara una gran tempestad tan violenta que parecía que el barco se iba a partir. Los marineros estaban muy asustados y comenzaron a clamar a sus dioses. Echaron al mar todo lo que pudieron para aligerar el peso del barco. Jonás se encontraba en la cubierta inferior donde se había quedado dormido. El capitán del barco fue donde él, lo despertó y le dijo que se pusiera a clamar a su Dios para que los librara de la muerte. Los marineros comenzaron a sospechar que la tempestad era un castigo para alguien y decidieron echar suertes. Querían saber quién era el responsable de la terrible tormenta que los amenazaba a todos. La suerte cayó sobre Jonás y le preguntaron qué había hecho. Jonás confesó que temía al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y que estaba huyendo en desobediencia. Los hombres se llenaron de temor y le preguntaron qué podían hacer para que el mar se calmara. «Échenme al mar», les dijo Jonás. Ellos no querían, intentaron llevar el barco a tierra, pero la tempestad se ponía más fuerte. Clamaron al Dios de Jonás que tuviera misericordia y que hiciera su voluntad, y echaron a Jonás al mar. Inmediatamente, la tormenta cesó y ellos sintieron mucho temor de Dios, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Dios había enviado un gran pez que se tragó a Jonás entero sin hacerle daño y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás comenzó a orar. Él sabía que no podía huir de Dios. Sabía que, aunque estuviera en el fondo del mar y dentro del vientre de un gran pez, Dios lo veía, lo escuchaba y estaba con él. Jonás clamó a Dios, reconoció su grandeza, lo alabó y decidió cumplir las promesas que le había hecho al Señor. Dios dio la orden y el gran pez vomitó a Jonás en tierra firme. Luego, por segunda vez, Dios mandó a Jonás a Nínive a llevar su mensaje. Esta vez, Jonás obedeció. La ciudad era bastante grande, pero Jonás la recorrió toda dando el mensaje lo más corto y directo posible: dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso era todo lo que decía.
Esfuerzo mínimo para cumplir lo más rápido posible con su encomienda y poder salir de allí. Lo que sucedió sorprendió a Jonás en gran manera. Los ninivitas creyeron el mensaje de Dios, proclamaron un ayuno y se humillaron arrepentidos ante Dios. Hasta el rey se humilló. Decretó que tanto los humanos como los animales debían cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. ¿Qué sucedió? Dios vio lo que hicieron los ninivitas, cómo se arrepintieron de su mal camino, y decidió perdonarles. No los castigaría. A Jonás no le hizo mucha gracia la misericordia de Dios para con los habitantes de Nínive. Fue a quejarse ante Dios. ¿Ves, Señor? Esto era lo que me temía. Has perdonado a este pueblo luego que yo fui a advertirle sobre tu castigo. Yo sabía que te compadecerías porque eres Dios misericordioso. Jonás, en su frustración, le pidió a Dios que le quitara la vida. Dios le preguntó, ¿te parece bien enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y fue a sentarse bajo una enramada. Dios hizo crecer una planta que le daba buena sombra a Jonás, lo cual lo alegró mucho. Pero al siguiente día, Dios puso un gusano que hirió la enredadera y ésta se marchitó. El sol salió, comenzó a soplar un viento cálido y sofocante y Jonás estaba casi desmayado al no tener buena sombra. Una vez más, Jonás deseó morir, estaba muy enojado porque la planta había muerto. Algunas lecciones que aprendemos con esta historia. 1. No podemos huir de Dios. Jonás intentó irse lo más lejos posible a ver si Dios se olvidaba de él y de la misión que le había dado. Pero fue en vano, pues Dios está en todas partes, Él es omnipresente, no podemos huir de Él. 2. Dios perdona a los que se arrepienten de corazón. Los ninivitas escucharon la advertencia de Jonás, se arrepintieron de corazón ante Dios y Él los perdonó. Dios nunca rechaza al corazón contrito y humillado. 3. Dios ama hasta a los que nos parecen menos amables y les ofrece su salvación. Los de Nínive eran enemigos del pueblo de Dios, eran crueles y malvados. Sin embargo, Dios les envió una advertencia y les dio la oportunidad de arrepentirse porque Dios ama a toda la humanidad y desea que todos sean salvos. Timoteo 2:4. Él no desecha a nadie sin darle primero una oportunidad para arrepentirse. 4. Dios desea y espera la obediencia de sus hijos. Si amamos a Dios y somos sus hijos, debemos obedecerle. La desobediencia trae consecuencias y estas pueden perjudicarnos no solo a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor, como sucedió con los que estaban en el barco con Jonás. Contexto histórico de la historia de Jonás y el pez. La historia de Jonás y el gran pez es un relato bíblico que se encuentra en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Este relato se sitúa en el siglo VIII a.C., durante el reinado de Jeroboam II en Israel. En este contexto, Jonás es un profeta enviado por Dios para predicar en Nínive, la capital del imperio asirio, una ciudad conocida por su maldad y crueldad. El llamado de Jonás y su desobediencia. Jonás recibe el llamado de Dios para ir a Nínive y advertir a sus habitantes sobre su inminente destrucción debido a su maldad. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás decide huir en dirección opuesta a Tarsis, en un intento de escapar de la voluntad de Dios. Esta desobediencia muestra la rebeldía de Jonás y su falta de confianza en la misericordia de Dios. La experiencia en el vientre del pez. Como consecuencia de su desobediencia, Jonás se encuentra en medio de una tormenta en el mar, y es arrojado por la tripulación al mar, donde es tragado por un gran pez enviado por Dios. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permanece en el vientre del pez, en un momento de reflexión y arrepentimiento. En medio de la oscuridad y la angustia, Jonás clama a Dios desde lo más profundo de su ser, reconociendo su pecado y su necesidad de salvación. El arrepentimiento de Jonás y su cumplimiento del llamado divino. Tras ser vomitado por el pez en tierra firme, Jonás finalmente decide cumplir con la tarea encomendada por Dios y se dirige a Nínive para proclamar el mensaje de arrepentimiento.
Sorprendentemente, los habitantes de Nínive escuchan la predicación de Jonás, se arrepienten de sus pecados y son perdonados por Dios. Esta historia no solo revela la misericordia y paciencia de Dios, sino también la importancia del arrepentimiento y la obediencia a su voluntad. ¿Quién era Jonás y cuál fue su papel en la historia del pez? Jonás era un profeta enviado por Dios para advertir a la ciudad de Nínive sobre su pecado. Su desobediencia lo llevó a ser tragado por un gran pez, donde estuvo 3 días y 3 noches antes de ser vomitado en tierra firme. ¿Qué lección moral o mensaje espiritual podemos aprender de la historia de Jonás y el pez? La lección moral o mensaje espiritual que podemos aprender de la historia de Jonás y el pez es la importancia de la obediencia a Dios y la misericordia divina. Jonás desobedeció a Dios al intentar huir de su misión, pero luego experimentó la gracia y el perdón de Dios al ser salvado por el pez y posteriormente cumplir con su tarea de predicar arrepentimiento en Nínive. Esta historia nos enseña que, a pesar de nuestras fallas y desobediencias, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y guiarnos de vuelta a su voluntad. ¿Qué significado simbólico tiene la experiencia de Jonás siendo tragado por el pez en la Biblia? La experiencia de Jonás siendo tragado por el pez en la Biblia simboliza el arrepentimiento y la obediencia a la voluntad de Dios. La historia de Jonás se encuentra principalmente en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, así como en Mateo 12:40 y Lucas 11:30 del Nuevo Testamento. Jonás 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La oración de Jonás. Desde el interior del pez, Jonás oró al Señor su Dios. Dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo más profundo de la muerte pedí ayuda, y escuchaste mi clamor. Me arrojaste a lo profundo, al corazón mismo de los mares, y me envolvieron las corrientes, todas tus olas y tus olas pasaron sobre mí. Dije, he sido desterrado de tu vista, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Las aguas envolventes me amenazaban, las profundidades me rodeaban, las algas se envolvían alrededor de mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de los montes, la tierra que estaba debajo me encerró para siempre. Pero tú, Señor, mi Dios, sacaste mi vida del hoyo. Cuando mi vida se desvanecía, me acordé de ti, Señor, y mi oración subió hasta ti, hasta tu santo templo. Quienes se aferran a ídolos inútiles se apartan del amor que Dios tiene por ellos. Pero yo, con gritos de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que prometí. Diré, la salvación viene del Señor. Y Jehová mandó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Jonás va a Nínive. Entonces la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, diciendo: Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás obedeció la palabra del Señor y fue a Nínive.
Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó haciendo un día de viaje hasta la ciudad, proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron a Dios. Se proclamó un ayuno, y todos, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Cuando la advertencia de Jonás llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en el polvo. Este es el pregón que dio en Nínive, por decreto del rey y de sus nobles, que nadie pruebe cosa alguna, ni hombres ni animales, ni vacas ni ovejas, ni coman ni beban. Pero que tanto las personas como los animales se cubran de cilicio. Que todos invoquen a Dios con fervor. Que abandonen sus malos caminos y su violencia. ¿Quién sabe? Quizás Dios aún se arrepienta y, con compasión, se aparte de su furia para que no perezcamos. Cuando Dios vio lo que hicieron y cómo se convirtieron de sus malos caminos, se arrepintió y no les hizo sufrir la destrucción que les había amenazado. La ira de Jonás ante la compasión del Señor. Pero a Jonás esto le pareció muy mal y se enojó. Oró al Señor: ¿no es esto lo que dije, Señor, cuando aún estaba en casa? Eso es lo que intenté evitar huyendo a Tarsis. Sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en amor, un Dios que se arrepiente de enviar calamidades. Ahora pues, Señor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero el Señor le respondió: ¿es justo que estés enojado? Jonás había salido y se había establecido en un lugar al este de la ciudad. Allí se hizo un refugio, se sentó a la sombra y esperó a ver qué le sucedería a la ciudad. Entonces el Señor Dios hizo crecer una planta frondosa sobre Jonás, para que le diera sombra sobre la cabeza y aliviara su malestar. Y Jonás se alegró mucho por aquella planta. Pero al amanecer del día siguiente Dios proveyó un gusano, que mordió la planta de tal manera que se secó. Al salir el sol, Dios envió un viento del este abrasador, y el sol azotó la cabeza de Jonás, desmayándose. Deseaba morir y decía: mejor me sería morir que vivir. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿es justo que te enojes por la planta? Sí, respondió. Y estoy tan enojado que desearía estar muerto. ¿Quién fue Jonás? El profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente de los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas: llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. A diferencia de los demás, sin embargo, Jonás respondió intentando huir de su asignación. Si se hubiera negado por cobardía, aunque esta no es una excusa, se habría comprendido, pues la brutalidad con que los asirios trataban a sus enemigos era bien conocida. Pero el problema de Jonás no parece haber sido la cobardía, sino más bien, el resentimiento contra el Señor por dar al odiado enemigo una oportunidad de arrepentirse. Para una persona que ha aprendido a tener amor cristiano hacia todos los hombres, la actitud de Jonás parece casi increíble. Pero para un israelita que había aprendido que él pertenecía al pueblo escogido y que los gentiles eran corruptos, y por lo tanto no eran aceptables a Dios, la actitud de Jonás era más comprensible. Aunque nos sorprenda porque esperamos una actitud diferente de los profetas del Señor, la reacción de Jonás fue muy humana. La misión de Jonás fue un hecho de importancia simbólica que tuvo el propósito no solamente de hacer comprender a Israel la posición de los gentiles en el reino de Dios, sino también de representar el día en que los paganos que obedecieran la palabra de Dios se unieran en fraternidad para gozar de la salvación preparada en Israel para todas las naciones. A medida que se acercaba el tiempo en que Israel iba a ser entregada al poder de los gentiles y pisoteada por ellos, como consecuencia de su orgullosa apostasía al apartarse del Señor su Dios, fue muy natural que la mente de Israel considerara a los gentiles como enemigos del pueblo y del reino de Dios. No solamente les negaba la capacidad de salvarse, sino que también interpretaba el anuncio profético del juicio que venía sobre los gentiles como indicación de que estaban destinados a la destrucción total.
El objeto de la misión de Jonás en Nínive era el de combatir de la forma más enérgica, y prácticamente desechar por completo, la idea errónea de que solamente los descendientes de Abraham, o sea, de la nación elegida, merecían salvación. La actitud de Israel hacia el designio de Dios de mostrar misericordia a los gentiles y otorgarles salvación queda demostrada en la conducta de Jonás al recibir el mandato divino, y también cuando va a llevarlo a efecto. Jonás trata de escapar del mandamiento de proclamar la palabra de Dios en Nínive, e intenta hacerlo huyendo a Tarsis, porque se siente disgustado por la demostración de misericordia divina hacia el gran mundo pagano, y porque, de acuerdo con Jonás 4:2, del arrepentimiento desvíe la destrucción con la que estaba amenazada aquella ciudad. En esta forma de pensar del profeta se reflejan los sentimientos y la manera de pensar de la nación israelita en general hacia los gentiles. De acuerdo con el hombre natural que había en él, Jonás comparte el sentir de la nación y, por lo tanto, es el indicado para representar a Israel en este aspecto. La aplicación de este castigo, que cae sobre él en razón de su obstinada resistencia a la voluntad de Dios, representa lo que Israel segaramente acarreará sobre sí por causa de su obstinada resistencia al llamado divino, y por rechazar y apartarse de la presencia de Dios. Pero Jonás, al ser arrojado al mar, es tragado por un gran pez, y cuando ora al Señor desde el vientre del pez, es vomitado sobre la playa sin haber sufrido daño alguno. Este milagro también tiene significado simbólico para Israel. Muestra que si la nación carnal, con su mente impía, se volviera al Señor aún en la circunstancia más extrema, sería levantada otra vez a una nueva vida, salvándose de la destrucción por un milagro divino. Y, finalmente, la forma en la que Dios reprende al profeta cuando éste se muestra enojado porque Nínive ha sido perdonada tiene por objeto exponer ante Israel, como si fuera en un espejo, la grandeza de la compasión divina, la que alcanza a toda la humanidad, y hace esto para que la nación reflexione sobre ello y lo ponga en su corazón. ¿Por qué huyó Jonás a Tarsis? Un llamamiento misional y directo del Señor. Pero para el profeta no fue sorpresa porque quizás anteriormente había servido en muchas misiones en Israel. Su sorpresa radicaba no en el llamamiento mismo sino en la clase de llamamiento, y la rebeldía surgió en su corazón. Era un llamamiento para ir a Nínive, la gran ciudad de Asiria, y predicar allí a sus habitantes paganos porque su iniquidad se había hecho evidente ante el Señor. Jonás se sintió dividido entre su lealtad a Dios y sus fuertes emociones. Estas eran muy intensas y al final determinaron su conducta. Por motivo de que no podía enfrentar aquel llamamiento misional, tomó la determinación de huir del país y alejarse de una responsabilidad que le resultaba desagradable. Jonás sugirió su propio destino a los otros pasajeros de la nave. ¿En qué forma muestran estos versículos que aunque Jonás huía, no lo hacía por cobardía? Los hombres no aceptaron la oferta de Jonás sino hasta después de haber hecho todo esfuerzo por salvarse en otra manera. El deseo de Jonás de hacer esto también muestra que comprendía que su conducta no complacía a Dios. El pasaje de Jonás 1:14 testifica que los marineros arrojaron a Jonás al agua muy en contra de sus propios deseos y solamente lo hicieron porque Jonás les mandaba hacerlo. En un intento de ser absueltos de toda ofensa ante cualquier Dios, los marineros ofrecieron una oración al Señor y rogaron que lo que hacían no les fuera tenido en contra suya. Jonás oró al Señor y fue salvado. Jonás, en este caso de desesperación, finalmente se dirigió al Señor y su oración mostró un arrepentimiento sincero. El voto de Jonás de pagar lo que había prometido fue su manera de expresar que cumpliría la misión que le fue encomendada y así mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Las palabras de Jonás parecen haber tenido un efecto inmediato y muy positivo sobre los habitantes de Nínive. Nínive se arrepintió en silicio y cenizas. El empleo de silicio y cenizas también era considerado antiguamente como señal de humildad y penitencia. Cuando la gente recurría al silicio y a la ceniza para ayudarse a alcanzar la fuerza espiritual para comulgar con Dios, esta práctica también iba acompañada con el ayuno y la oración.
Daniel, por ejemplo, da esta explicación como prefacio al relato de una de sus grandes peticiones al trono de la gracia: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Daniel 9-3, Isaías 58-5, 1 Reyes 21-17. Jonás 4-1. Jonás no estaba conforme. Aquí Jonás demostró un segundo problema: debilidad de carácter. Se enojó porque el pueblo se arrepintió y Dios apartó su enojo. Jonás se sintió tan mal que deseó estar muerto. Aunque se había arrepentido de su deseo de escapar al llamado del Señor de ir a Nínive, no había cambiado mucho en su actitud hacia los gentiles. El Señor enseñó, en una forma que facilitaba su entendimiento, que todas las cosas están en sus manos: la calabaza, el gusano y la vida misma. Los vientos del este son muy destructivos, pues provienen del desierto de Arabia. Después del viento caliente y seco, el sol hirió a Jonás haciendo mayor su incomodidad al punto de que anheló la muerte. Una vez que el Señor llevó a Jonás a este estado, pudo enseñarle en cuanto al valor de las almas que había en Nínive. Los miles que no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda eran los jóvenes y las personas inocentes. Ciertamente el Señor sentía más piedad hacia ellas que lo que Jonás sentía hacia la calabaza. Por medio de esta sencilla planta, el Señor le enseñó la forma en que Dios ama a todos sus hijos.